Gracias, gracias. Estamos de regreso y hoy vamos a hablar, oiga bien esto, de documentos esenciales o que debemos de considerar antes de la compra-venta de bienes inmuebles. Yo ya pasé, le decía a la doctora por eso, así es que yo también le puedo asesorar. Está con nosotros la doctora Yesenia Castillo para que nos indique qué debemos de considerar antes de hacer ese proceso de venta-compra de su casa, de una propiedad, lo que sea. Bienvenida, doctora, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias, el placer es todo mío, gracias por recibirnos en sus hogares y efectivamente es cierto, ya pasaste por ese proceso. Sí, puede ser a veces cansadito, pero... Cansado. Pero le permite estar en orden también y respirar tranquilo porque, le tomo la palabra, porque a veces uno no tiene la documentación actualizada y toca partir de cero, o sea, todo lo que no hiciste en años, te toca hacerlo en ese momento. Exactamente, y también el saber que estás tranquilo porque compraste una propiedad que vino a darte tranquilidad y no un estrés. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A veces queremos adquirir ese bien inmueble que puede ser ya una casita o puede ser un terreno y venimos y la persona que está vendiendo ese terreno, esa casita, no cuenta con los documentos que realmente se necesitan para que usted pueda comprar ese bien inmueble de forma legal y tranquila. Porque aquí lo que vamos procurando es esa tranquilidad legal que usted debe de considerar siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían esos documentos? ¿O por dónde empezar, digo yo? ¿O por dónde empezar? Empezamos por quien te está vendiendo el terreno. La persona que te está vendiendo el terreno debería de ser el dueño en dominio y posesión. Es importante que manejemos esos conceptos, dominio y posesión. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en posesión de algo, pero que no es mío. Claro. ¿Ya? Entonces yo no tengo el dominio, yo no soy dueña. Yo nada más habito ahí. Que por el transcurso del tiempo yo puedo ejercer una acción que me va a otorgar el dominio, eso es otra cosa. Pero por el momento yo únicamente tengo la posesión. Entonces lo primero que tengo que saber es quién me está vendiendo, es el dueño. Y si el dueño no se encontrara en el país, entonces yo tengo que saber que esa persona cuenta con la acreditación legal que se necesita para poderme vender esa propiedad. ¿Okay? Ese es el inicio. ¿Qué debería de averiguar, por ejemplo, si fuese el caso de que el que está vendiendo no esté en el país? ¿Qué debería de indagar, confirmar un abogado antes de...? Bueno, la persona o el abogado que vas a contratar para que haga la escritura de compraventa debe de saber que el documento que te dejó es suficiente. Es decir, si yo me dan a ver un poder, yo tengo que garantizar con la lectura de ese poder que a esa persona le están dando las facultades para esa enajenación de ese bien. Es decir, yo tengo que saber que esa persona puede firmar contrato en nombre del otro y que realmente tiene esa facultad para vender, para donar, para lo que se vaya a realizar con esa propiedad. Y que esa persona, además, bueno, todas las características necesarias de que ya sabemos que tiene que ser mayor de edad, tiene que ser una persona capaz, etcétera, y que tiene que tener también la cédula de la persona que está representando como la cédula de él y conocer cuál es su situación, es decir, su estado o sus generales de ley, su estado civil, su profesión u oficio, su domicilio, que son los aspectos esenciales. Después de esa partecita de que si la persona que me está vendiendo no es el dueño o si el que me está vendiendo es el dueño, tengo que buscar la escritura de esa propiedad y saber si esa escritura de esa propiedad se encuentra inscrita en el registro de la propiedad. Porque, bueno, si alguien le da una escritura, usted lo primero que hace es averiguar si esa escritura está inscrita, ¿no? Claro, es que eso es lo que debemos de hacer. Yo tengo mi escritura o me muestran la escritura y yo tengo que saber si esa escritura está inscrita hasta el registro de la propiedad. No debe bastar con que esté en la alcaldía, ¿verdad? No basta hasta ahí, porque la alcaldía obviamente te registra la escritura para empezar a cobrar lo que son los impuestos de bienes inmuebles. Okay. Pero no significa que esa propiedad registralmente está inscrita. ¿Por qué indicó esto? Porque eso debe saber usted, comprador, que le va a tocar a usted inscribir por el que no inscribió e inscribir a nombre suyo también. ¿Y son costos? Y son costos. Y grandes. Y grandes costos. Exacto. Exactamente, porque ya sabemos que son dos impuestos, no solamente de transmisión, sino que también al momento de registrar esa propiedad.
Entonces, además de esa escritura, yo debo de solicitar la respectiva libertad de gravamen para saber que esa propiedad no ha sido hipotecada o no se encuentra en una situación que esté gravada. Y también es importante que hoy por hoy solicitemos una constancia catastral que no se estaba solicitando, pero sí tenemos que solicitarla a fin de conocer que la propiedad está ubicada en un sector en el que próximamente no va a haber una mejora y eso va a implicar si es una obra pública, movimientos, ventas, entre otras cosas. Ahora, el documento catastral coincide en todo, eso es otra cosa con la escritura, ¿no? Debe de coincidir, bueno, si la escritura está inscrita, entonces la constancia va a indicar cuánto más o menos el costo del monto de la propiedad, dónde está ubicada y te dicen realmente si va a haber o no un movimiento. Igual, Catastro Físico, que es INITER, te manda a la alcaldía para que pueda emitirte esa constancia. ¿Por qué? Porque trabajan de manera conjunta. Lo que es la alcaldía con Catastro INITER. Bueno, esa es otra cosa. Cuando hablamos de los impuestos al día, tiene que incluir los bienes inmuebles. Claro, porque otro documento que yo debo de solicitarle a mi vendedor es la solvencia. ¿Por qué? Porque usted no puede venir y comprar una propiedad que está insolvente, porque a usted le va a tocar pagar esos impuestos. Yo diría, doctora, adicional a eso, que está de más, pero debería de considerarse, si está pagada la luz y el agua, pues cosas como esas. Claro, bueno, sí, pero en ese momento sabemos de que las personas lo que más se enfocan es el estado de la propiedad. De acuerdo. Obviamente que si vas a vender la propiedad, tenés que tener los recibos de agua, los recibos de luz o cualquier otro servicio que tengas en cero. Y también saber que aquí ya tiene que ver con el vendedor, señor vendedor, que ese comprador va a inscribir esa propiedad, porque si no, a usted le siguen cobrando. Es decir, viene justo y me vende una propiedad a mí, pero yo no inscribo esa propiedad. Entonces justo sigue apareciendo como dueño de la propiedad que me vendió. Ajá. Y por ende te siguen cobrando impuestos. De acuerdo. De igual manera sucede con los cambios de razón social en el caso de Disnorte y Disur, porque tenés que cambiar el medidor para que salga a nombre del nuevo dueño y de igual del servicio de agua potable. De acuerdo. Entonces todas esas gestiones se tienen que realizar y deben de procurar tanto el comprador como vendedor que se realice a tiempo, porque si no también va a ser un obstáculo al momento de inscribir la propiedad. Creo que esa información, además, a veces la gente por ahorrarse, yo no sé si le ha pasado, y eso lo digo yo de manera personal, por ahorrarse, no sé, unos cuantos centavos, cometen el error de hacer las gestiones ellos sin el acompañamiento de un abogado o de un notario. Y las consecuencias pueden ser caras. Sí, no es que la persona no pueda hacerlo. A ver, sí puede usted hacerlo si cuenta con el tiempo y un poco el conocimiento o el apoyo de las instituciones para poder hacerlo, pero sepa que le va a llevar tiempo y costo, porque si usted no maneja la información, entonces usted dice, ¿y a dónde voy ahorita? Voy a la alcaldía y no era la alcaldía, sino que me tocaba ir en INITER, no fue en INITER, entonces debería haber ido a la DGI, y donde pago esto, ¿qué documentos debo de presentar ante esas instancias? Entonces, si va a hacerlo usted, débese su tiempo, pero sí el apoyo del abogado siempre es importante para garantizar que los documentos que a usted le presenten son los documentos legales. Y ojo con algo, siempre recomendamos también la necesidad de que cuenten con planos topográficos, porque recuerden que hay muchas propiedades que hace tiempo no contaban con esa información topográfica. ¿Y qué pasa? Que la propiedad puede indicar en la escritura un tipo de área, una cantidad de área, y resulta que es mayor o es menor, y entonces eso también significaría saber si vamos a un proceso administrativo o si vamos a una instancia judicial para una rectificación de área. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y hacer las cosas bien, con tiempo, y que no nos desesperemos por querer comprar esa propiedad porque nos gustó, porque está bonita, porque está económica, si al final nos va a salir más cara y resulta que no era lo que esperábamos. De acuerdo, ahí está, creo que es información pertinente, y tenemos que tenerla presente siempre. Para eso, para estar tranquilo, creo que es muy importante eso. ¿Cómo la encontramos, doctora?
Bueno, ustedes ya saben que nos encuentran en el 83 96 45 17, sino en su casa que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, acompáñenos.